Cuando huir parecía libertad y volver fue valentía. Este es el segundo episodio de la segunda temporada y es esa historia que en este primer episodio de la semana pasada te dije y te prometí que te iba a contar. Esa escapada que me pegué cuando apenas tenía 16 años. Quiero contarte que hay decisiones que vistas desde afuera parecen impulsivas, pero cuando miras de cerca son actos profundos de supervivencia. Y pues además quiero contarte que es una historia que durante años creí que hablaba de huir, hasta que entendí que hablaba de buscar un lugar seguro para ser yo. Te cuento. En aquel momento tenía 16 años cuando empecé a trabajar en una agencia de loterías en Caracas. Yo tuve que pedirle y suplicarle a mi mamá que me diera el permiso, ya que no me dejaba. Mi mamá pues me cuidaba mucho, por decirlo así, era muy sobreprotectora. Y pues yo también tenía 16 años, o sea, era menor de edad. Sin embargo, conseguí ese permiso. Gracias a Dios, después de tanto pedirle y suplicarle, ella me dejó y comencé a trabajar en esta agencia. Este lugar quedaba muy bien ubicado en una zona bastante chévere de Caracas, si se puede decir, y los clientes eran bastante generosos con las propinas cuando ganaban la lotería. Así que yo decidí ahorrar, no para comprarme ropa, que es lo que se le puede ocurrir a una niña de 16 años, ni para salidas, ni para nada de eso, sino para algo que mi corazón ya venía planificando desde hace mucho tiempo. Con ese dinero le pagué a un señor que trabajaba en una empresa de transporte para ese momento. Esta empresa de transporte se dedicaba a em, trasladar por tierra, vía terrestre, desde Caracas a Barranquilla y de Barranquilla a Caracas, no solamente pasajeros, sino también encomiendas y todas estas cosas. Es decir, que esta persona conocía a mi familia, lo cual me hizo facilitar mucho más el proceso de convencerlo en ese momento para que él pudiera eh, llevarme de un lugar a otro sin pedirme tanto requisito o avisarle a mi familia. Entonces, en aquel momento yo compré una maleta, luego que ya convencí a este señor, compré una maleta, la guardé en el trabajo donde estaba y la escondí, de manera que mis jefes cuando llegaran no la vieran. Y eso fue como aproximadamente una semana, comencé a guardar mi ropa allí. Ya había reunido el dinero que el señor me había pedido, que era lo que necesitaba para poder pasar la frontera y pues para poder sobrevivir los primeros días que llegara al país. Y bueno, poco a poco, día tras día, iba ahorrando un poquito más, e iba sacando algunas cosas de mi casa y las iba guardando allí hasta que llegó el momento. Viajé a Barranquilla, pasé la frontera y una amiga me recibió en su casa junto a su mamá y a su familia. Allí pues en principio me sentí muy protegida, me sentí tranquila, me sentí segura. Y pues el plan era encontrar un trabajo, seguir estudiando y pues encontrarme con alguien que en ese momento había sido un gran apoyo emocional para mí vía virtual. Hablábamos por Messenger en aquella época. Pero esa es otra historia de otro episodio. Quiero contarles un poquito más de lo que viví en este proceso. Entonces, bueno, un día mi papá pasó frente a esa casa donde yo me estaba quedando, venía en un carro con mi hermano, me vieron sentada en la entrada y el momento fue terriblemente tenso. Llegaron con policías, querían intentar rescatarme, por decirlo así, pero yo, por supuesto, me resistí. Al principio me escondí en la casa de una vecina y ya luego, pues, cuando ya entraron con policía y eso, me tocó salir para no poner en riesgo, pues, a mi amiga, ni a su mamá, ni a su familia que me habían abierto las puertas. Yo no quería volver, no porque no amara a mi familia, sino porque en ese momento volver significaba apagar algo en mí. No tuve otra opción, o sea,
que rogar y decirle a las autoridades que estaban allí presentes en ese momento que no quería volver, no quería volver, no porque em, mi papá me pegara o algo así, sino porque no me sentía respaldada. Entonces ellos no tuvieron otra opción que dejarme ir y le pusieron a mi papá la condición de que si yo no quería volver y yo corría riesgos, pues tenían que ponerme a disposición de las autoridades de bienestar infantil para que ellos tomaran la decisión mediante un juez de qué se iba a hacer conmigo, pues, porque aún era menor de edad. Después de un tiempo, bueno, mi papá en ese momento, antes de seguir la historia, pues en ese momento mi papá decidió que me quedara unos días más allí. Él le pasaba una mesada a la mamá de mi amiga. Mi papá siempre ha sido una persona muy especial conmigo. Quizás en este momento lo pienso y creo que él no merecía de pronto pasar por este mal momento, pero con el tiempo las respuestas llegan. Entonces, mi papá me apoyó mucho en ese proceso y de hecho yo no quería volver en parte porque antes de yo viajar me habían acusado en mi casa de que yo me había robado un dinero, cosa que no era cierta, y pues eso también me dio fuerzas para poderme ir. Y hasta hoy incluso esa historia sigue existiendo para ellos. Antes me dolía muchísimo, yo lloraba porque me sentía acusada de algo completamente injusto, pero hoy ya me siento algo diferente y lo entiendo de otra manera, o sea, no todo lo que dicen de ti merece tu energía. Entonces simplemente lo dejé ir y cada quien pues que creyera su verdad. Cuando mi mamá regresó a Venezuela, o sea, mi mamá habló conmigo aquí en Colombia. Ella cuando supo que yo estaba en Colombia viajó hasta Colombia, me pidió volver a la casa, obviamente yo me negué, ella se regresó para Venezuela. Mi papá volvió a hablar conmigo y me pidió volver a la casa, me prometió que las cosas iban a mejorar y todo esto. Y pues que él me iba a apoyar para que yo terminara de estudiar y que no me preocupara por trabajar. O sea, mi papá siempre ha sido un ángel, de verdad. Y bueno, yo acepté, volví a vivir con mi abuela, me enfoqué, estudié mi bachillerato, lo que me faltaba. Ese año terminé y me gradué con honores sobre rendimiento académico. Curiosamente, en ese tiempo, durante la distancia que me separaba de mi mamá, la relación había mejorado un poco. Entonces, al graduarme, mi mamá me pidió ir a pasar vacaciones con ella y fui. No tenía muchas ganas, pero como ella me había prometido que no me iba a retener, pues yo fui. Sin embargo, y estratégicamente, mi estadía en esas vacaciones se alargó. Así que mientras yo estuve allá, me animaron con la universidad y todo eso, y entonces me inscribí para estudiar ingeniería de sistemas. Estuve varios semestres estudiando ingeniería de sistemas, si mal no recuerdo, unos 3 o 4 semestres, y me salí porque no encajé con la universidad en ese tiempo. Y bueno, esa es otra historia para otro episodio. En resumidas cuentas, como me fijé de que ya esa carrera pues no la quería continuar allí y pues no tenía tiempo para inscribirme en otras porque ya estaban avanzadas en la carrera de ingeniería, me inscribí a estudiar marketing porque pues ya me habían animado de que tenía ciertas actitudes para estudiar marketing. Entonces me puse a estudiar marketing en una institución específicamente que preparaba personas en esta área, la mejor del país. Trabajé al mismo tiempo y pues ahí mi vida empezó como a tomar forma, como a animarme, a conocer personas, a conocer otros mundos, y me fui encariñando un poco con la cultura, con los nuevos amigos, con vivir nuevos retos. Y allí entendí que no todo cambio es su vida. Algunos cambios realmente significan inicios. Hoy yo miro esta historia con otros ojos, no me juzgo por haberme ido, no me culpo por haber vuelto, no me defino por lo que otros creyeron. Entiendo algo fundamental.
Y es que a veces necesitamos movernos para encontrarnos. A veces volver no es retroceder, es reorganizar. Y a veces crecer significa aprender a elegir mejor, no huir más rápido. La próxima vez que sientas ganas de irte, de cambiar o cortar con algo, haz este ejercicio, te invito, un ejercicio que yo después con el tiempo lo aprendí y lo apliqué. El primer paso es escribir qué situación quiero dejar atrás. El segundo paso es preguntarte, ¿esto me drena o me reta? ¿Me voy por miedo o por coherencia? ¿Qué parte de mí está tomando la decisión, la herida o la adulta? Luego vas a elegir conscientemente, di en voz alta, hoy no decido desde la urgencia, decido desde la claridad. Este ejercicio no te detiene, te afina. En aquel momento fue muy útil para mí. Yo solo tenía 16 años, había vivido muy sobreprotegida. Yo no tenía muchos amigos, por decirlo literal, pues no tenía amigos. Empecé a tener amigos cuando ya entré a la universidad y pues después de mi huida en el bachillerato, pues hice ciertas amistades que gracias a Dios aún conservo. Algunas de esas amistades son muy valiosas en mi vida en este momento y me ayudó a madurar muchísimo, a entender muchas cosas de mi familia, de mi linaje, de mi papá, de mi mamá, inclusive de mi hermana menor. También aprendí muchas cosas con todo este proceso. Hoy quiero dejarte con esto, que no eres inestable por cambiar o por decidir transformar las cosas. Quiero decirte que eres valiente cuando te escuchas. Tu historia no tiene que ser perfecta para ser poderosa, tiene que ser honesta. Y quiero darte las gracias por escucharme y por quedarte hasta el final. Si este episodio resonó contigo, sígueme en redes sociales como @saraytorresnc y únete a la comunidad de Telegram Despertar sin filtros, porque aquí aprendemos a elegirnos sin huir de nosotros mismos. Con amor, Saray Torres, Neurocoach.